El apóstol Pablo nos enseña en la carta que escribió a los Efesios que los creyentes son salvos por la gracia y por la fe. De ninguna manera enseña que somos salvos solo por la gracia o solo por la fe. No, amigos. La gracia y la fe siempre obran juntos en la salvación. Sin embargo, debemos saber algo esencial, y es que tanto la gracia como la fe funcionan en un orden secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que en el Evangelio no es la fe la que genera la gracia. La fe no es una energía interior nuestra que nos da vida y poder, que nos eleva a Dios, que cambia el carácter de Dios hacia nosotros, o que genera salvación. No, amigos. Para Pablo, la fe surge o nace y actúa en nosotros cuando Dios nos ofrece su gracia. Es decir, la gracia genera fe. La fe es la recepción de la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. Y sobre esto estudiaremos hoy. Bienvenidos al programa Lecciones que Transforman. Hola amigos, doy gracias a Dios por darme una vez más la oportunidad de estar frente a ustedes para estudiar la Biblia. Muchas gracias por separar unos minutos para aprender más acerca de Dios. Gracias también por compartir los estudios diarios con sus familiares y amigos. Ustedes tal vez no se imaginan cuán bien les hacen a esas personas cuando comparten el mensaje de Dios para sus vidas. Por favor, siga compartiendo los estudios diariamente. El estudio de hoy, jueves 20 de julio, se titula Ahora salvados por Dios. La sección de la carta que abarca Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10 llega a su conclusión en los versículos 8 al 10, donde Pablo retoma el tema de la gracia con el deseo de asegurarse de que sus lectores hayan entendido el punto central de todo lo dicho hasta aquí. Y es que la salvación de los creyentes es una obra divina, no humana. Pablo quiere que todos entendamos que la salvación por gracia no se origina en nosotros, sino en el don de Dios. Ningún ser humano puede jactarse de haberlo provocado. Si nosotros, los creyentes, permanecemos en la gracia de Dios, solo es por su gracia y solo su gracia. Les invito a abrir, por favor, su Biblia en Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Al leer este texto nos daremos cuenta que aquí se encuentra el resumen del proceso completo de la salvación. Leamos entonces Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué está diciendo el apóstol en estos versículos, amigos? Simplemente nos está diciendo que la gracia de Dios es la base de nuestra salvación. Nos está diciendo que nuestras obras no toman parte en ella, por lo que no tenemos nada que gloriarnos. Nos está dando a entender que lo único que tenemos que hacer es recibir la salvación como un regalo a través de la fe en Él. Estudiemos esto más detalladamente. ¿Está bien? Ponga mucha atención, por favor. El versículo 8 comienza diciendo, por gracia sois salvos. ¿Qué entendemos por gracia? ¿Qué es gracia? Los estudiantes de la Biblia estamos familiarizados con la definición de que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. En la práctica, esto quiere decir que como pecadores merecemos la muerte, pero Dios nos ofrece la vida.
Estamos separados, pero Dios nos ofrece reconciliación. Estamos bajo juicio, pero Él nos provee libertad. Somos pródigos en el lodo de los cerdos, pero Él nos lleva a casa. Todo esto Dios lo hace por nosotros y para nosotros de manera gratuita, sin costo alguno. Entonces, la gracia divina es la base de la iniciativa y de la operación redentora de Dios. Por eso les dije al inicio del programa que la gracia genera todo, incluida la fe. La fe es la recepción de la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros, amigos. Esta percepción tiene al menos 3 implicaciones importantes. En primer lugar, la fe no es ni puede ser meritoria para el ser humano. De hecho, también la fe es un don de Dios porque Dios nos ofreció a todos la posibilidad de recibir su gracia. Tanto la gracia como la fe son dones de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8 que leímos. Por esta razón, Pablo enfatiza que nuestras obras no cumplen ningún papel en el desarrollo de nuestra salvación. Eso también lo deja claro Efesios capítulo 2, versículo 9. En lugar de eso, nosotros, como seres humanos salvos, somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice el versículo 10. Estas buenas obras, por lo tanto, no son nuestras, no las genera el genio ni el poder de nuestra fe. Pablo dice que Dios de antemano las preparó para que anduviésemos en ellas. La segunda implicancia en relación a la gracia divina es que Pablo une la justificación con la santificación en una relación inseparable. Mientras que la justificación significa que estamos revestidos de la justicia de Cristo, la santificación significa que estamos revestidos con el manto de las buenas obras de Cristo y andamos en él. Y la tercera implicancia consiste en que la gracia y la fe son el fundamento de la unidad de la Iglesia, que es uno de los temas centrales de la teología paulina de la Iglesia. La Iglesia está unida por la misma experiencia de recibir la revelación divina de la gracia y por la misma experiencia de aceptarla y abrazarla en la fe. Por eso el apóstol dice en Efesios capítulo 4, versículo 5, que todos los creyentes somos parte de una fe. En esta experiencia, todos los miembros de la iglesia son iguales. La iglesia no es una sociedad de varios niveles en la que algunos miembros son mejores cristianos porque recibieron más gracia o tienen más fe. No, hermanos. Toda la iglesia es cimentada y se une en la misma gracia y en la misma aceptación de esa gracia mediante la fe. Así que estas implicancias deben quedar claras en nuestra mente cuando hablamos sobre la gracia divina, amigos. Pero sigamos analizando detalladamente el tema de la gracia que aparece aquí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. En Tito capítulo 2, versículo 11, Pablo afirma que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, es decir, a todos los seres humanos. Cuando Pablo dice esto, no se refiere a alguna cualidad abstracta de Dios, sino al evento dinámico histórico de Jesucristo. Para ser más específicos, al acto de Cristo en la cruz. Ese acto es la revelación máxima de la gracia y el amor de Dios hacia los pecadores. La muerte de Cristo en la cruz hizo posible el perdón de los pecados y la libertad de la esclavitud en que estaban todos los seres humanos. De esa manera, la gracia es la iniciativa y la actividad de Dios para salvar a la humanidad del pecado. No hay otro camino, hermanos. Queridos amigos, las obras humanas, sean buenas o nobles, no tienen nada que ver con el acto del perdón divino del pecado. En cuanto a la salvación, la gracia y las obras son principios mutuamente excluyentes. La salvación es por gracia, únicamente por fe. No hay tal cosa como gracia divina más algo humano. De ninguna manera, amigos. No hay tal cosa que el cristiano sea salvado por gracia y por obras. No. El apóstol enfáticamente dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 lo siguiente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este principio se enfatiza de otra manera en la epístola a los Romanos, cuando el apóstol dice en Romanos capítulo 11, versículo 6 lo siguiente. Mire, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Amigos, el mensaje de Pablo a los Efesios está en perfecta armonía con la enseñanza del resto de la Biblia. La Biblia enseña que la salvación del pecado es un don gratuito a través de la gracia de Dios. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Ninguna persona ha ido muy lejos como para que Cristo no pueda traerlo de vuelta. Juan capítulo 6, versículo 39 dice que Jesús vino a este mundo con la misión de salvar a todos los que quisieran ser salvados. Su misión fue hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de seres humanos entre a la patria celestial. Jesús dijo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Amigos, esta es la promesa y la provisión de Dios para los seres humanos. Sí, aquellos que desean la salvación. La experiencia de David es un buen ejemplo del hecho de que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado. Luego de sus gravosos pecados de codicia, adulterio y asesinato, David oró diciendo en el Salmo 51, versículos 1 y 2 lo siguiente: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oh amigos, David no suplicó el perdón de Dios basándose en las cosas grandes y buenas que había hecho. No. David no pidió salvación por sus méritos pasados o por haber permanecido de pie en el nombre de Dios o por haber defendido ese nombre en contra de todos los enemigos de Dios. David sabía que ninguna de sus buenas obras podía salvarlo de su pecado. Por lo tanto, se echó arrepentido a los pies de Dios con la plegaria que está registrada allí en el versículo 10 del Salmo 51, que dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amigos, recordemos siempre que todos somos salvados como lo fue David, es decir, solo por gracia. Sí, amigos, la gracia de Dios es asombrosa, gratuita, abundante y segura. La salvación es el regalo gratuito e inmerecido de su gracia. Pero alguien puede estar preguntándose: ¿no hay nada que el ser humano haga en el proceso de la salvación? Y si hay, ¿cuál es la parte humana? Hermanos, nuestra parte consiste en creer y aceptar lo que Dios ha hecho a través de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Añadámosle a esto la propia afirmación de Jesús en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, como pecadores lo único que necesitamos es venir con fe a la cruz. Allí debemos enfrentar al crucificado y ver en él a nuestro sustituto. Debemos reconocer que él murió por nuestros pecados. Su cuerpo fue herido por nosotros, como su sangre fue derramada también por nosotros. Cuando lo aceptamos como nuestro Salvador por fe, su muerte cancela nuestra muerte, su vida se vuelve la nuestra, recibimos la dádiva de Dios que es la vida eterna en Cristo Jesús. Lo único que debemos hacer es lo que dice Hechos capítulo 16, versículo 31, creer en el Señor para ser salvos. Tan sencillo así, es tan sencillo, amigos. Pero tristemente, aún así el orgullo humano y su arrogancia insisten en la salvación por buenas obras. La doctrina de la justificación por las obras es tan vieja como el pecado mismo.
¿No cosieron Adán y Eva prendas hechas de hoja para cubrir su desnudez y esconderse así de su Creador, en vez de admitir la inutilidad de su propio acercamiento a Dios por la obra de sus manos? ¿No buscaron Abraham y Sara cumplir la promesa del pacto por medio de Agar, en vez de confiar en la promesa de Dios? El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, Satanás lo había implantado, y doquiera se lo adopte, los hombres o seres humanos no tienen defensa contra el pecado. Pablo fue firme al decir en Gálatas capítulo 2, versículo 16 lo siguiente. Lea conmigo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amigos, este versículo nos da a entender que el manto de la justicia de Cristo tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Pero hablar de gracia gratuita no significa que no cueste. Es gratuita únicamente mientras al que se le ofrece le interese. Para el proveedor el precio fue enorme, el costo inestimable. La forma elegida de Dios para lidiar con el pecado, mediante la manifestación de su gracia, costó la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Quién puede estimar el valor de ese acto de amor divino? ¿Quién? Nadie. El Getsemaní y la cruz no solo muestran el aborrecimiento divino al pecado, sino también el costo divino para efectuar el plan de salvación. Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8 muestra claramente el precio pagado. Lea conmigo por favor Efesios capítulo 1 versículos 7 y 8. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios y su gracia, Cristo y su sangre, nuestros pecados y nuestro perdón, todo es mencionado en este bello pasaje para mostrarnos que no tenemos que añadir nada a lo que Dios ya ha hecho. Es por eso que ningún ser humano pecador perdonado puede presumir del perdón y la salvación que recibió, porque fue Cristo quien lo hizo todo, sin la ayuda de nadie. Amigos, respondamos simplemente con fe y dejemos que la sangre de Jesucristo nos limpie de nuestros pecados. ¿Y después de eso qué? Después de ser perdonados y limpiados por gracia, ¿qué es lo que debemos hacer en respuesta, amigos? Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10 nos lo dice. Leamos juntos por favor Efesios capítulo 2 versículos 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La historia de la salvación de Pablo no termina solo en perdón. Pablo pasa de la muerte a la vida y a la obra para Dios. Una vez estuvimos muertos en delitos y pecados. Ahora somos los ejecutores de su obra, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 9, versículo 10 que leímos. Amigos, la salvación no es una autocorrección ni automejoría. La salvación es la creación de Dios. Es más, es una nueva creación. Pablo dice, somos hechos suyos para buenas obras a fin de que todos sean testigos de que ya no caminamos de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a aquel que nos salvó. La salvación es gratuita, pero no significa que esté libre de responsabilidades, amigos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Amigos, la obediencia no es un requisito previo a la salvación, pero es un requisito de todas maneras, porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Muchos cristianos ven la entrega de la vida a Jesús como el destino final, pero ese pensamiento no es correcto, amigos. Nuestra entrega a Jesús no es un punto de llegada, es el inicio de un viaje hacia la patria celestial, y ese viaje solo sale bien si aceptamos permanecer en Cristo nuestro Redentor, así como lo enseña el mismo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 4. Una vez que esa permanencia constante se establece mediante la fe en el poder facultativo de Dios, los frutos le siguen como una consecuencia natural. El principio es sencillo, amigos. Primero es la gracia, luego es la obediencia. Primero es el amor, luego son sus frutos. Cualquier intento de negar el papel de la obediencia en la vida cristiana producirá una gracia barata y nula. Gracia barata es la predicación del perdón sin la necesidad de arrepentimiento, del bautismo sin disciplina eclesiástica y de la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Cuando Jesús llama a una persona, le da una cruz que cargar. Y como dijo Martín Lutero, uno de los reformadores del siglo XVI, un cristiano es un cruciano, es decir, una persona de la cruz. Ser discípulo es ser su obra. Amigos, si bien es cierto, nosotros hemos sido salvados por la gracia, la obra no queda allí en nosotros. El Señor tiene que continuar desarrollando su carácter en nuestra vida. Y una de las formas maravillosas de lograr eso es involucrándonos en su obra, llevando el Evangelio a otras personas a través del método de Cristo, el mejor método que podemos emplear para que otras personas vengan a los pies de Jesús. Amigos, mi vida salvada por gracia no puede ser una vida alejada del cumplimiento de la misión. Yo necesito cumplir la misión con ahínco, con motivación, con alegría, porque es lo mínimo que yo puedo hacer en respuesta a lo que Dios me dio. Sí, no lo voy a hacer para que el Señor me ame, para que el Señor me salve. No, yo lo haré en respuesta. Recuerden, amigos, que la obediencia y los frutos vienen como consecuencia de estar conectados con Jesús y de haber sido salvados por su gracia. Sí, necesito yo mostrar mi fe a través de mi obediencia, de mis obras. Por eso, claramente dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros hemos sido creados para buenas obras. Esa creación se refiere a ese nuevo nacimiento, a esa salvación que el Señor nos ha brindado. Es una nueva creación en nosotros que el Señor ha hecho. Y entonces esa nueva creación trae como resultado llevar a otros a los pies de Jesús. Haga todo lo posible, por favor, con las personas que están a su alrededor para que conozcan de Jesús. Repito una vez más lo que ya vengo diciendo esta semana, y en realidad es Pablo quien lo va repitiendo. Amigos, nosotros somos cartas abiertas, espectáculo ante el mundo y el universo. Todos los que nos rodean están observando cómo hablamos, cómo miramos, cómo actuamos, cómo servimos, todo. Por eso tengamos mucho cuidado. ¿Qué paso damos en nuestra vida? ¿Qué camino estamos siguiendo? Mucho cuidado. Es verdad que hay mucha gente difícil a nuestro alrededor, ¿sí? Que humanamente sería imposible, amigos, amarlos. Sí, qué difícil, ¿no? Sin embargo,
con la transformación del Espíritu Santo, con su obra de gracia en nosotros, es posible. Es posible. Y eso vamos a ir estudiando mientras avanzamos en el libro de Efesios, capítulo 4, capítulo 5. Son desafíos tremendos, amigos, tremendos. Pero por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hemos sido salvados únicamente por Dios. El ser humano no hizo absolutamente nada. Y si hay algo que hizo, fue aceptar esa salvación, nada más. ¿Obras? Nada, amigos. La salvación es 100% por gracia y por fe. Primero la gracia, luego la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el recipiente de la gracia. La gracia es el originador, la base de la fe. Y ambos, dijimos hace un momento, son dones de Dios. Si usted tiene fe, no es porque usted está produciendo esa fe. No, amigos. La fe que usted tiene es porque el Señor ha desarrollado en usted, ha plantado ese don en su corazón a través de la gracia, de su salvación, a través de la comunión que usted tiene con el Señor. Ni fe nosotros podemos producir, porque separados de Dios, nada podemos hacer, nada somos sin Dios, nada. Alabado sea el Señor, porque Él hizo todo. Él hizo todo. Vamos entonces a responder las dos preguntas que aparecen en la lección de hoy. La primera pregunta dice, vuelve a leer Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, concentrándote en la conclusión de Pablo en los versículos 8 al 10. ¿Qué aspectos destaca al concluir el pasaje? Bueno, vamos a leer entonces, de manera concentrada, los versículos 8 al 10. ¿Está bien? Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Empiezo con el 8. Porque por gracia han sido salvados por la fe. Y esto no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Amigos, qué claridad aquí de la palabra de Dios, ¿no? Qué claridad. El que no quiere entender es por su propia voluntad. No porque la Biblia sea difícil de entender. No, amigos, está clarísima. Clarísima. La palabra de Dios es clara. Entonces, dice aquí, ¿qué aspectos destaca al concluir el pasaje? 3 aspectos. 3. Primero, aquí nos dice que la fe no es ni puede ser mérito del ser humano. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe. Dios hizo todo. No hay ningún mérito en el ser humano. Por eso nadie puede decir, yo soy más santo que tú. Yo tengo más gracia que tú. Yo soy más amado por Dios que tú. Porque tú te portas mal, yo no me porto mal. Falso. Todos somos delante de Dios pecadores y tenemos la misma condición terrible y de desgracia por el pecado. Si Él no hubiese llegado a nuestra vida, oh amigos, la ropa que tenemos, el dinero que tenemos, la forma de hablar, la casa y las posesiones, todo no sirve de nada. Solo sería apariencia. Pero gracias a Jesús, amigos, gracias a Dios, que Él nos rescató. Y ahora somos lo que somos por Él. Por Él. Entonces, si Él hizo todo, yo no soy mejor que nadie. Si hay alguien mejor aquí, es solo Dios. El único que merece gloria y honor.
Segundo, la justificación con la santificación nunca se separan. Repito, la justificación con la santificación nunca se separan. Por eso dice aquí que nosotros hemos sido creados. Está hablando de la salvación, el nuevo nacimiento. Hemos sido hechos nuevos para buenas obras. Ahí está, justificación y santificación. ¿Sí? Es verdad que en la justificación 100% el Señor. Yo no hice nada para ser justificado, Él lo hizo todo. Pero la santificación yo tengo una responsabilidad que cumplir. ¿Sí? La santificación es el fruto de la justificación. Van de la mano. Yo nací de nuevo para buenas obras, para obedecer. Por eso cuando alguien dice por allí, yo soy salvo por la gracia y no importa qué haga, ya soy salvo. No, amigo. Usted está equivocado, discúlpeme. Con todo respeto, pero usted está equivocado cuando dice eso. Usted fue salvado por gracia para portarse bien, para vivir una vida santa, para vivir una vida semejante a la de Cristo. No para vivir una vida relajada por allí haciendo lo que quiere solo porque ya fue salvado por gracia. Si usted hace buenas obras, no es para salvarse, sino porque ya fue salvado. Porque las buenas obras, la obediencia es resultado de la salvación. Así es, amigos. Y esas buenas obras también nacen de Dios. ¿Quién me da la capacidad de hacer buenas obras? Dios. Por eso no hay nada bueno en mí, amigos, sin Dios. Por eso la Biblia claramente dice, no hay justo ni aun uno sin Dios. Dios es todo en la vida. Dios es todo. Nadie puede gloriarse a sí mismo. Solo hay que gloriar a Dios, glorificar al Señor. Eso hay que hacer. Y en tercer lugar, lo que aprendemos aquí de esta parte concluyente es que la gracia y la fe son el fundamento de la unidad de la iglesia. Amigos, si todos hemos sido salvados, si todos hemos recibido el don de la fe, entonces todos debemos estar unidos. Por eso no debe haber discordias en la iglesia, peleas en la iglesia. ¿Por qué usted se pelea? ¿Por qué vamos a pelearnos entre nosotros si todos hemos sido salvados por gracia? Nadie es más ni menos. Todos hemos sido salvados porque todos hemos estado en la condición terrible del pecado, como describió esta semana Pablo, ¿no? Antes estábamos descarriados, decía la semana pasada, descarriados, haciendo la voluntad de Satanás y todo eso. Pero ahora estamos, por su gracia, con una vida diferente. Amén. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿por qué es tan importante que entendamos que nuestra salvación proviene de Dios y no se basa en nuestro propio valor o esfuerzo? Aquí está lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué es importante, amigos, reconocer que yo no he hecho nada para ser salvado? ¿Por qué? Porque toda la honra y la gloria debe pertenecer a Dios, hermanos. Repito, toda la honra y la gloria pertenece a Dios. Él merece todo, porque Él lo hizo todo. Amén. Esa es la conclusión, amigos. Esa es la conclusión. No hay otra más. El Señor hizo todo. Alabado sea su nombre por eso. Que el Señor siempre sea glorificado por los siglos de los siglos, porque Él lo hizo todo. Por eso yo debo andar con humildad, no solo con Dios, sino también con mis semejantes, porque yo he sido salvado como mi hermano también. A pesar de que mi hermano tiene muchos pecados, yo también los tengo. Y eso tengo que reconocer siempre. Amigo, mi cargo, mi título, mi experiencia en la iglesia, mis años de bautizado en la iglesia, no me dan
ningún derecho para tratar mal a mi hermano, a mi hermana, para creerme más que los demás, porque no es así. Mi experiencia en la iglesia no sirve de nada sin la gracia de Dios. Mis años de bautizado en la iglesia no sirve de nada sin la gracia de Dios. Mi conocimiento teológico, mi conocimiento de la Biblia no sirve de nada sin la gracia de Dios. Por eso yo alabo al Señor por lo que hizo, hace y hará conmigo, y con mi hermano, contigo y con todos los que quieran ser salvados. Eso es, que el Señor nos ayude a mantener siempre eso en nuestra conciencia, siempre en nuestra mente, para que podamos vivir humildes y dando gloria al Señor. Que el Señor nos perdone si en algún momento nos hemos creído más que los demás, porque sé cantar mejor, porque sé predicar mejor, porque sé profecías, porque sé doctrinas, porque tengo un cargo en la iglesia, soy pastor, soy anciano de iglesia, soy diácono o lo que sea. Cuidado, que el Señor nos perdone si hemos tenido orgullo, porque ser orgullo destruye nuestra vida. No permitamos, no continuemos permitiendo que Satanás se aproveche y nos engañe de que hemos hecho algo, de que porque nos portamos bien, porque no comemos carne, porque somos saludables, somos mejor que los demás. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Por eso deja en claro Pablo y dice: señores, su salvación no fue por obra humana, para que nadie se gloríe. Vamos a orar. Querido Dios, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y esa bondad y misericordia se manifestaron en tu gracia para salvarnos. Gracias, Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Solamente habíamos sido, Señor, instrumentos de Satanás, pero tuviste compasión de nosotros para rescatarnos de esa condición pecaminosa. Y ahora, Señor, tú, después de crearnos, después de hacernos nacer de nuevo, tú pides que podamos hacer obras buenas, ser obedientes a ti y también servir a los demás, para que los demás conozcan de ti, Señor. Ayúdanos a hacer eso, a cumplir la misión de la mejor manera, con entusiasmo, con gozo, no por obligación, sino en respuesta al amor que tú nos has brindado. Gracias. Bendice a mis hermanos y amigos que hoy han estudiado tu palabra conmigo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, amigos. Que Dios pueda bendecir sus vidas en abundante es mi deseo y mi oración. Nos vemos en el siguiente estudio.